Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El verdadero descanso. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 10. Y dice la palabra de Dios: Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El verdadero descanso. Vemos en el contexto de este Evangelio de Juan en el capítulo 5, el estanque de Betesda como el lugar principal o el escenario principal donde se ponían muchas miradas para los beneficios, sobre todo físicos, en su vida, en la vida de cada persona que ponía su mirada en ello, el estanque de Betesda. Pero vemos algo importante, y es una persona que no tiene nombre, solo nos muestra que era paralítico y que llevaba 38 años que estaba enfermo, es lo único que sabemos de él. Pero este versículo nos muestra algo importante. Viendo la necesidad de clamar al Padre, tenemos una necesidad inmensa de clamar a nuestro Padre Celestial, y es lo que el paralítico entiende después de la pregunta: ¿quieres ser sano? Y levanta su mirada y puede entender la voz de Cristo Jesús diciéndole: levántate, toma tu lecho y anda. Dice que al instante, aquel hombre fue sanado. Algo importante de ver es cómo Jesús hoy en día continúa haciendo bien, y cómo podemos nosotros ver la bondad, la misericordia, la gracia, el amor con el que hace las cosas. Pero mira, aquí la religión siempre está en contra de Dios, y es increíble porque alguien nuevo en el Evangelio podría decir: ¿cómo así que la religión está en contra de Dios? Bien, es que Dios no creó religiones, las religiones las creó el hombre, cada quien tratando de acercarse a Él a su forma. Por eso cada quien tiene formas distintas de creer, doctrinas distintas, pero la verdad es solo una, y está en la palabra. Hay un solo camino, hay un solo Padre, hay una preciosa Trinidad, y hay una sola forma de llegar al cielo, y eso lo tenemos claro. El verdadero descanso. Quiero darme a entender acá con este texto cómo la religión choca con Jesús allí. El fariseísmo, estos eran los doctos como Nicodemo, como Saulo de Tarso en su tiempo, como muchos de ellos, los que entregaron a Jesús, los que decían: crucifícale, porque no les convenía que una persona se levantara. Aquí esta historia vemos que Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice al instante que el hombre quedó sano. Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pero los fariseos vienen a imponer, vienen a recriminar. Mira, la historia no termina aquí. Este momento marca una controversia grande entre los judíos y Jesús, porque aunque vemos que fue un milagro espectacular de Dios, hermoso, lleno de lo que ya hablé, de bondad, de todo lo que Dios tiene, esto nos debería alegrar a todos. Pero no fue así lo que sucedió. Los judíos no tardaron en aparecer en la escena para criticar lo que Jesús había hecho. Mira a Jesús haciendo las cosas correctas, y la religión se viene a juzgar al mismo Jesús. Lo que hoy sucede igual, la religión juzgando la verdad. No porque juzguen hombres, sino un hombre que habla la verdad está juzgando directamente a Cristo Jesús. ¿Cómo puedo decir esto? Saulo de Tarso perseguía a cristianos, y cuando Jesús se le revela a Saulo de Tarso, Jesús no le dice: ¿por qué persigues cristianos? Él le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Es directamente el encuentro con Dios para toda persona que se opone contra alguien que predica la verdad. Los judíos ahí mismo vinieron a reprochar a Jesús desde su punto de vista.
Lo que Jesús hizo, su poder, su misericordia, amor, gracia, bondad, fue para ellos algo que no tuvo importancia, pero algo que sí chocó con sus creencias. Obviamente, al no entender quién es Cristo en sus vidas, todo lo que haga cualquier otra persona adicional va a chocar con nuestras creencias. Por eso tratar de quitar tradición, tratar de quitar argumentos es imposible. La Biblia nos invita a derribar nosotros mismos todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero somos nosotros mismos. Para estos religiosos, estos fariseos, estos importantes, esto no podía pasar por alto, porque lo único que para ellos era importante era la ley. Y el que hubieran quebrantado el día de reposo para ellos había sido gravísimo, pero no les parecía más importante que una persona hubiese sido sana en el día de reposo. Recordemos que el día de reposo Jesús lo mandó el sábado en el Antiguo Testamento para que un día se descansaran, se quitaran de la esclavitud que venían de Egipto, donde todos los días estaban trabajando y esclavizados. Y el Señor dijo que un día descansarían. Aquí en el Evangelio de Juan los judíos eran las cabezas, los jefes, los ancianos, los gobernantes, los escribas, los fariseos. No el pueblo de la muchedumbre, por así decirlo, sino los de alto rango eclesiástico. Eran los representantes de la nación. Aquellos que, como hemos visto, difícilmente se acercarían a personas como el paralítico, porque tienen un estatus religioso que no les permite acercarse a ellos. Ellos se sentían defensores de la verdad, pero no guardaban ninguna verdad, sino por el contrario, trataban de torcer la verdad y trataban de chocar y pelear con la verdad. Si nos damos cuenta que había de malo en lo que el Señor había hecho, nosotros vemos que es una actitud completamente llena de amor y la entendemos. Pero es que estos religiosos entendían que la ley de Dios mandaba reposar en el séptimo día y ellos interpretaban esto de que no se debía realizar nada, ningún trabajo. Por lo tanto, cuando vieron que el paralítico fue sanado y que él estaba llevando su lecho, consideraron que estaba realizando un trabajo y de esta manera quebrantaban el mandamiento de Dios. Es día de reposo y no es lícito llevar tu lecho, decían. El propósito del verdadero descanso para ellos era no hacer nada. Solamente, según ellos, están en la sinagoga, pero no entendían el verdadero descanso estando dentro de la sinagoga. Dios creó el día de reposo para traer descanso al hombre. Así que, cuando Jesús sanó al paralítico en el día de reposo, Él estaba dando a entender que cualquier día, no importa el día, así sea el día de reposo, cualquier día es importante para ver el poder y la gloria de Dios manifestada. Y que el verdadero reposo no es un día, el verdadero reposo es Él. Nuestro verdadero descanso es Cristo Jesús. Nuestro verdadero descanso no es un día. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna o días de reposo. Yo sé que hay muchas religiones que si no se guarda el sábado creen que no van para el cielo, y algunos se atreven a decir que los que nos congregamos los domingos tenemos la marca de la bestia. Pero sabemos que esto es total ignorancia bíblica. El verdadero descanso es Jesucristo. El verdadero reposo es Dios a través de su Hijo en nosotros. Imaginémonos que había sido el paralítico, si no hubiese sido sanado ese día, podía haber mayor reposo para él que haber sido liberado de la humillante enfermedad que había padecido durante 38 años de su vida.
Imaginémonos ese día, el paralítico o ex paralítico disfrutó por primera vez a lo largo de muchos años de un verdadero reposo y descanso de su condición, de su vida, de todo lo que arraigaba su vida de mal. Sin embargo, los judíos no podían entender esto porque lo único que les preocupaba era el cumplimiento externo de la ley, porque Jesús lo dejó claro: ustedes hacen unas cosas por ser vistos, pero internamente su vida está podrida. Y él mismo enseñó que el problema estaba en lo que salía, no en lo que entraba. Con esto se puso al descubierto el tremendo contraste entre la obra salvadora de Cristo y la religión legalista de los judíos. Mientras ellos discutían y peleaban por lo que constituía trabajo en el séptimo día, estaban imponiendo cargas a los hombres que ni siquiera ellos podían llevar, como Jesús mismo se los dijo. El verdadero reposo de Dios trae liberación al hombre, no trae carga. Y al prohibir a este hombre sanado que llevara su lecho como si estuviera haciendo algo malo, un trabajo fuerte, hacían de la ley de Dios como una obra que no tenía sentido para ellos, y hacían que esto que Jesús estaba haciendo no tenía valor y que Jesús estaba usurpando la ley. Es la religión externa, la dureza del corazón del hombre, la conciencia cauterizada, la que siempre está en contra de Dios. ¿Cuál es el verdadero descanso? El verdadero descanso es Cristo Jesús. El Señor mismo dijo en Marcos capítulo 2 versículo 27 que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? El día de reposo es Cristo, nuestro descanso es Jesucristo. Y Cristo fue hecho por causa del hombre. Cristo vino, se hizo hombre por causa de la necesidad del hombre. Y no nosotros por causa de Jesucristo, porque Jesucristo no necesita reposar ni descansar, y mucho menos en nosotros. Y esto es lo que a veces no se entiende. Por eso el verdadero descanso es Jesús. El verdadero descanso no es un sábado. El verdadero descanso no es guardar un día para no hacer nada. Si así fuese, aún cada predicador está trabajando y estaría violando también la ley de estar trabajando, porque la Biblia nos enseña que predicar también es un trabajo. Lo que el Señor quiere decir es que tenemos que descansar en Él, en Él. Hay un día que tenemos que guardar para descansar en Él, congregarnos, reunirnos. Pero el reposo verdadero es todos los días en Cristo Jesús. El verdadero descanso. Oremos. Padre bendito de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día. Gracias por enseñarnos que tú eres nuestro verdadero descanso. Tú hecho hombre y viniste a que pudiéramos reposar en ti. Tú dices: mi yugo es fácil, ligera mi carga, ven a mí y te haré descansar. Gracias, bendito Dios, porque tú no viniste a abogar la ley, sino a cumplirla. Tú no faltaste a nada, Dios. Tú no aboliste, no abrogaste ninguna ley. Tú la cumpliste completamente. Por eso nuestro descanso está en ti, el único que pudo cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes de Dios a causa del pecado. Gracias, Padre, porque a través de conocerte, de estar en ti, de nacer de nuevo, de amarte y de cada día buscarte, es que podemos hallar ese socorro oportuno, es que podemos poner a tus pies, echar toda la ansiedad de nuestra vida y hallar el descanso que tanto necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Hoy ponemos una vez más todo en ti y oro, Padre, porque tu descanso llegue a todos nosotros, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de salud, a nivel relacional, a nivel financiero, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, háblanos, danos la sabiduría que necesitamos para hacer conforme a tu voluntad.
Te amamos, te bendecimos, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.